¿Sí me escuchan? Ya, gracias, muy amable. Muy buenas tardes con todos los presentes. Es un gusto tenernos nuevamente a ustedes aquí. El día de hoy recuerden que quedamos en analizar la planificación alimentaria en los adultos mayores, ¿ya? Como introducción, puedo decirles que una buena alimentación es clave para todo el control de las enfermedades crónicas, ¿ya? Para evitar también malnutrición, las capacitaciones funcionales de las personas adultas mayores se encuentren con las funciones normales y así evitar enfermedades que produzcan o vuelvan a corto tiempo la muerte. Las personas adultas mayores son aquellas que tienen más riesgos de malnutrición, debido a no solo los cambios fisiológicos ligados con la edad, sino también por las circunstancias quizás socioeconómicas que se encuentren rodeados. Los adultos mayores reducen mucho sus necesidades de energía, pero sin embargo ellos aumentan los requerimientos en ellos, tanto de algunos minerales como el calcio, el magnesio, también vitaminas como C, D, vitamina B12, ¿ya? Y también el ácido fólico. La alimentación en los adultos mayores es posible que requiera también de usos de suplementación, ¿ya? Con nutrientes concretos debido a que sus necesidades aumentan. ¿Ya? Es importante recalcar que los adultos mayores necesitan de carnes, como mencionamos en la clase anterior, las carnes son importantes debido a que aportan hierro, ¿no? Entonces, evita la deficiencia de hierro y por ende anemia. ¿Ya? El consumo de frutas, hortalizas, lácteos desnatados y alimentos muy ricos, carnes magras también son importantes, ayudan de esta manera a mantener la ingesta diaria recomendada del paciente. Ya, para empezar, vamos a visualizar las diapositivas que yo tengo preparadas para ustedes. Aquí voy a compartir la pantalla. Ya. Bueno, vamos a visualizar lo que tengo para ustedes el día de hoy. Ya, vamos a ver la planificación alimentaria. Recordemos que es generalizada, no es específicamente para un paciente con un adulto mayor con diabetes, con hipertensión, con enfermedades renales, no. Esta es una planificación alimentaria generalizada, ¿ya? Bueno, recordemos que una alimentación adecuada para todo tipo de personas, sean niños, adultos, adolescentes, adulto mayor, debe ser CESA. Esto quería decir que debería ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada, utilizando los macronutrientes como carbohidratos, proteínas y grasas. No solamente se pueden utilizar las grasas de origen animal, sino que también las grasas de origen vegetal, como el aguacate, el aceite de oliva, algún otro tipo de aceite como palma, ¿ya? Equilibrada, siempre mantener las cantidades correctas de los alimentos. Recordemos que en la clase anterior yo les enseñé lo de la palma de la mano. En esta clase he traído una nueva imagen que quizás ayuda a complementar lo que ya estudiamos en la clase pasada. Me llamó mucho la atención y es muy importante que las empresas se preocupen por la alimentación de sus consumidores. En este caso, por ejemplo, Bimbo ha implementado este tipo de alimentos integrales, ¿ya? Que a su vez de dar fibra también ayudan a reducir el colesterol en sangre. Este alimento también es muy importante debido a que forma parte de una dieta completa, ¿ya? Como pueden visualizar en la imagen, 2 palmas, recordemos la clase anterior, eran de verduras, todo lo que es, por ejemplo, brócoli, cebolla, tomate, pimiento, ¿ya? Espinacas, todo este tipo de alimentos se los mide mediante la palma de 2 manos, de las 2 manos. Las frutas pueden ser consumidas con un puño, por ejemplo. ¿Qué frutas me refiero? ¿Cómo saber qué cantidad de frutilla consumir? ¿Cómo saber qué cantidad de uvas consumir? Sabemos que las frutas por unidad, por ejemplo, el guineo, la manzana, la pera, el kiwi sabemos que es por unidad, ¿verdad? Pero en alimentos que son pequeñitos o que se los comen por porción, como por ejemplo una sandía, sabemos que más o menos del porte de nuestro puño debería ser la porción de este tipo de frutas al momento de consumir, ¿ya? La palma, recordemos que era muy importante, no solamente para medir las carnes, sino que también
este es un método que ayuda a medir las leguminosas. Leguminosas o legumbres no son lo que quizás todos conocemos y pensamos que era lo que vemos de color verde. Eso no son las leguminosas ni las legumbres son los granos, los frijoles, ¿ya? Entonces, también con la palma de la mano nos podemos guiar para poder medir cuánto de frijol, cuánto de granos vamos a consumir en el día, ¿ya? Un puño cerrado, esto, recordemos que la clase pasada decíamos que el arroz, el pan, las pastas, se van a medir con puños, el puño de nuestra mano. Bueno, el mercado, ¿verdad? Se encuentra este tipo de pan. Es muy rico debido a que contiene granos integrales que, como les mencioné anteriormente, ayudan a la fibra, contienen fibra, perdón, y ayudan a no permanecer estreñidos, sino que más bien ayuda a la digestión, ¿ya? Un buen alimento, por ejemplo, una preparación con este tipo de pan, aquí pueden visualizar que está vegetales como la lechuga, pueden incluir tomate, pepinillos, pepinos si no tienen pepinillos, cebolla perla, también es muy bueno poder incluir aquí en estos tipos de sándwiches, carnes blancas como por ejemplo quesos, pollo, también algunas personas le pueden incluir atún, siempre y cuando la persona no sufra de algún tipo de enfermedad cardiovascular, como hipertensión, ¿ya? Y también este tipo de carnes va a aportar en la proteína necesaria que debemos consumir al día, ¿ya? Las legumbres, los vegetales en este caso como la lechuga, el tomate, lo que va a proporcionar en la dieta son vitaminas, minerales, ¿ya? Y el pan, por ende, lo que más contiene ahora, aparte de carbohidratos, es fibra, ¿ya? Fuentes naturales de nutrientes que las personas adultas mayores suelen perder. Esta imagen me pareció muy importante y me gustaría compartirlas con ustedes. Por ejemplo, los adultos mayores tienen déficit de vitaminas y minerales en grandes cantidades. El calcio es uno de ellos, ¿no? Recordemos que si el paciente, como les mencioné anteriormente en la clase pasada, demostraba intolerancia a la lactosa, lo que se podía hacer era consumir alimentos deslactosados, desnatados, ¿ya? Alimentos que contengan calcio no solo son los lácteos, sino también las legumbres, los que tienen colores verdes, oscuros, también contienen, aparte del calcio, también pueden ayudar en la hidratación. Las hojas tienen bastante agua, ¿ya? Frutos secos también contienen calcio, pescados, el atún, no necesariamente el atún procesado, el atún que lo pueden ir a comprar a algún mercado, ¿ya? Este tipo de alimentos aportan gran cantidad de calcio. Claro que también quiero recalcarles algo antes que se me olvide. El calcio nunca tiene que ser consumido con algún alimento que tenga hierro, ¿ya? El hierro y el calcio siempre tienen una competencia de absorción. Entonces, por ejemplo, si usted en el desayuno consume algo con calcio, por ejemplo, una leche, no, eviten consumir cualquier alimento que contenga hierro. Por ejemplo, una carne, o sea, en ese desayuno no puede incluir nada con hierro. Ya, en el almuerzo usted puede suplementar y enriquecer su alimentación con hierro. Por ejemplo, un menestrón de carne acompañado de un jugo de naranja. Siempre un hierro, una comida que contenga hierro debe ir combinada con vitamina C. Cualquier alimento que tenga vitamina C, naranja, limón, kiwi, mandarina, cualquier tipo de alimento que tenga alto contenido en vitamina C va a absorber de manera rápida el hierro. ¿Ya? La fibra, recordemos que está en frutas con cáscara. Usted una fruta con cáscara, usted sabe que está consumiendo fibra. Hortalizas también. ¿Ya? Las legumbres, los granos también contienen fibra. Frutos secos, todo esto contiene una gran variedad de fibra que ayuda al mantenimiento de la digestión normal en el organismo. ¿Ya? Las proteínas de alta calidad, podemos encontrar proteínas en carnes blancas, por ejemplo, el pescado, los huevos, en los lácteos. Carnes magras, siempre evitar un poco el consumo de carnes, aunque tiene alto contenido en hierro. Recuerden que el adulto mayor ya no tiene tan alto el metabolismo como cuando lo tenía de joven. Entonces va a metabolizar más lento este tipo de alimentos. Entonces, por lo general, es recomendable de que el adulto mayor no ingiera a diario carne. Una vez por semana, una vez cada 15 días es recomendable, ¿ya?
El huevo, siempre y cuando el adulto mayor no tenga elevados triglicéridos y colesterol, puede consumir un huevo diario. Ahora, ¿qué ocurre si un adulto mayor tiene algún tipo de baja masa muscular? El huevo también ayuda es un buen nutriente de la parte proteica, ya tiene alto contenido de valor biológico. Entonces, este ayuda no solo a la cicatrización, pero en este caso, si el adulto mayor tiene colesterol, lo que puede consumir son las claras, claras cocinadas, claras mezcladas en alguna sopa que usted le vaya a dar al paciente, las claras, ¿ya? El zinc los podemos encontrar también en carnes, pescados, frutos secos y legumbres. Si pueden notar hasta aquí, todos los alimentos contienen vitaminas y minerales, ¿ya? Todos los alimentos contienen, pero lo que necesitamos saber es que todo tiene que ir por porciones, proporcionados. Ya, la vitamina D, recuerden que les decía en la clase anterior, que se absorbe cuando usted se expone al sol, ¿ya? De esa manera se activa y ayuda también a la activación del calcio, ¿ya? Son los enriquecidos de vitamina D, vamos con los lácteos, los pescados de origen azul, ¿ya? Y con la exposición al sol usted la va a absorber rápidamente. El magnesio también lo encontramos en frutos secos, verduras de hojas verdes, pescados, vitamina C, pescados, frutos secos, carnes magras. Recuerden que las carnes es necesario consumirlas siempre y cuando la parte magra, no la parte grasa, porque de esta manera, recuerden que los adultos mayores disminuyen la masa muscular y aumentan la grasa visceral más que todo, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí también las dos vitaminas, lo que más podemos observar es que el consumo de frutas, vegetales y pescados nos aportan de gran manera en la salud, dándonos la oportunidad de poder conseguir este tipo de vitaminas que son deficientes ya en esta etapa mayor. ¿Ya? La vitamina C en hortalizas y frutas y el ácido fólico también. Casi en la mayoría de frutas lo podemos encontrar. ¿Ya? Granos. Esta parte es muy importante y me gustó investigar acerca de esto y poder enseñarles otro tipo de imágenes para que llamen la atención al visualizador y de esta manera mantengámonos atentos, ¿ya? Los granos deben estar siempre incluidos en nuestra dieta, ¿ya? Los granos, aquí por ejemplo he puesto una imagen, la parte interna, la parte externa, la cáscara, la parte inferior y la semilla, ¿no? Conforman los granos. Los granos, ¿cuánto y cómo consumirlos? ¿Dónde los encontramos? ¿Ya? Los granos los encontramos, por ejemplo, en galletas, en pastas, arroz integral, estos que tienen granos enteros. Por ejemplo, ahora hablamos mucho acerca de la fibra. ¿Cuánto y cómo consumir? ¿Ya? Los granos enteros se pueden también encontrar en avenas, amarantos. Lo mínimo que debemos consumir al día son 48 gramos. Por ejemplo, aquí está, miren, esto de las porciones de los granos enteros. Una rebanada de pan contiene o aporta 16 gramos de granos enteros, ¿ya? Una rebanada de pan. Por lo general, cuando se hace una dieta, el nutricionista contea las cantidades de carbohidratos que debe consumir en el día, las cantidades de proteínas, las cantidades de grasas que el paciente debe consumir. Es un proceso realizar una dieta. No es, por ejemplo, como quizás muchos piensen, de que me va a mandar 2 cucharadas de tal cosa. No, uno tiene que medir, uno tiene que estandarizar, porque las deficiencias nutricionales en los pacientes son diferentes y la cantidad de calorías que necesite también son diferentes. Peor aún, si un paciente es diabético, otro es hipertenso, otro tiene cálculos renales, otro padece de cáncer, entonces todo es muy diferente. En esto, por eso les digo, esto es generalizado. Me llamó la atención, le vuelvo a repetir lo de Bimbo, porque tiene indicado cada uno de sus productos qué cantidad de granos aporta. Y esto llama la atención en el consumidor y ayuda a saber cuánto se va a comer de cada cosa, porque así no se excede ni tampoco disminuye. Ya, por lo general, los panes, las rebanadas de tortillas que ellos ofrecen, aportan de 8 a 16 gramos de carbohidratos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren, en 2 piezas de tortillas que ellos tienen integrales van a aportar 16 gramos. Otra cosa que les quiero mencionar es que esto también ayuda a saber la medida en los pacientes que son diabéticos. Los pacientes diabéticos no es que no pueden comer nada de carbohidratos, tienen que saber cuánto deben comer. Eso es más estricta, la alimentación más estricta que podemos conocer en el diabético. El diabético tiene que tener una alimentación súper estricta
y a la vez equilibrada, porque si no la equilibramos puede disminuir los niveles de glucosa en sangre o aumentar. Entonces, retomando el tema, si se dan cuenta, la diferencia entre integral y blancos, los integrales se come usted lo mismo, 2 unidades, y aporta menos cantidades de granos enteros, o sea, menos carbohidratos, a diferencia del blanco. Usted come 2 piezas y aporta el doble. Entonces, en el caso de las personas diabéticas, como yo les decía, hay que tener un control en los carbohidratos. Entonces, esto ayuda a la regulación, a saber cuánto debe consumir. Por ejemplo, aquí en el arroz, aquí hay un arroz, media taza de arroz aporta 29 gramos. Un cuarto de granola es diferente, aporta 16, es menos. Y la granola, como ustedes en algún momento se han de haber dado cuenta, mantiene hojuelas, otros tienen frutos secos también mezclados. También es un alimento muy bueno, muy enriquecedor y que aporta nutrientes a la salud del consumidor. Ya, 3 tazas de palomitas de maíz aportan con 24 gramos de carbohidratos. Entonces, la medición de los carbohidratos va a impedir, por ejemplo, si usted se quiere comer solo una taza, sabe que va a comerse 8 gramos de carbohidratos. Entonces, de esa manera, uno va sabiendo qué cantidad sí, qué cantidad no. Siempre usted tiene que verificar la tabla nutricional. Siempre viene en la cantidad de gramos. Por ejemplo, una leche de 240 ml dice una porción. Usted sabe que usted debe tomarse toda la leche del envase porque es para una sola persona. ¿Ya? Siempre debe guiarse con la tabla nutricional, la cantidad y las porciones que tiene ese envase, ese alimento. ¿Ya? Para eso son destinadas las tablas nutricionales. También el semáforo. El semáforo es muy importante porque de esa manera usted va a saber si el alimento tiene un alto contenido en grasa, en azúcar, ¿ya? O en sal también. Hay alimentos que tienen alto contenido en sal. Y si una persona es hipertensa, tiene que tener un control rígido de sodio en los alimentos. Por lo general, las galletas blancas contienen gran contenido de sal. ¿Ya? Las pastas integrales, pueden observar la diferencia. Miren, el arroz y la pasta integral es carbohidrato, pero la misma cantidad de media taza de arroz que se consuma en blanco va a aportar 29 gramos, y si consumen pastas o arroz, media taza va a consumir 25 gramos de carbohidrato. Entonces, de esa manera, les vuelvo a repetir, se pueden medir las cantidades que uno puede consumir. Ya, aquí hay unos ejemplos de medias mañanas o desayunos, o también pueden ser medias tardes. Por ejemplo, un sándwich, ¿ya? Un sándwich siempre debe mantener algún tipo de vegetales, siempre incluyan en la alimentación vegetales, ¿ya? Por ejemplo, en este pan, ¿ya? Lo que se mantiene aquí, esto es para 4 personas, las porciones que están aquí, ¿ya? Por ejemplo, 8 rebanadas, solo se va a comer 2 rebanadas, ¿ya? Queso, estas marcas de aquí son los nombres debido a que son bajos en grasa, todo está aquí con marca y todo porque son bajos en grasa. Ya, las espinacas media taza, pero para una persona basta con un puñadito pequeño y ahí hace su sándwich. Ya, aquí está la preparación del sándwich, tal cual debe estar. Y guafleado o de manera tostada igual queda bien. Ya, desinfectar siempre las espinacas, este tipo de alimentos es enriquecedor, pero si usted no lo limpia bien, puede enfermarse con algún tipo de amebas. Entonces siempre es importante desinfectar. La mayonesa, si ustedes pueden visualizar en la tabla de ingredientes, la mayonesa la pueden reemplazar con aguacate, porque la mayonesa es una grasa, sí, pero si se come en exceso, es malo. Todo en exceso es malo. Entonces lo podemos reemplazar la mayonesa por el aguacate, hacer un guacamole, un aguacate bien maduro, majado, ponerle un poco de limón, unas pizcas de sal, si usted tiene y quiere cebolla colorada, tomate. Entonces de esta manera usted mismo se crea su salsa y deja de utilizar la mayonesa. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se come aquí? ¿Cuánto se consume de calorías? 191. Las calorías, por lo general, que un adulto mayor debe tener son de 1.200 a 1.500, dependiendo la contextura del paciente, claro. Entonces, por ejemplo, este alimento que se lo sirva en el desayuno o en la media tarde o media mañana, lo que va a aportar son 191 kilocalorías. Es poco. Es poco y a la vez, si usted se da cuenta, contiene carbohidratos, va a consumir una cantidad buena de vegetales, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podemos equilibrar y alimentarnos bien.
Esto también, no sé si ustedes han visto, es muy común ahora este tipo de alimentación, ¿ya? Si no hay la base, por ejemplo, la base puede ser un yogur. Recuerden que puede ser un yogur con baja lactosa o deslactosado, ¿ya? Chía, no sé si ustedes han escuchado la chía. La chía también ayuda como parte fibra, ya ayuda al estreñimiento. También es muy recomendado consumir este tipo de alimentos. Si ustedes se pueden dar cuenta, la chía, la fibra tiene que incluirse en todo el día, ya sea mediante alimentos como las frutas, en el almuerzo las verduras, en la media tarde algún snack que contenga quizás salvado de trigo, quizás chía en este caso, o alguna granola que usted se quiera consumir. Entonces, de esa manera usted aporta como la parte de fibra que necesita al día. Ya, por ejemplo, aquí se ha utilizado una barra multigrano. Esta es para una porción, perdón, para 4 porciones. Ya, si utilizan 4, aquí sería media barra que usted va a utilizar. Este de aquí significa que está a base de linaza, esta de aquí está a base de linaza, nueces, una mezcla de frutos secos y a la vez de fibra. Entonces esta barra es hiperfibrosa, ¿ya? Pueden utilizar, si no tienen durazno, utilizar algún tipo de otras frutas, no específicamente las frutas que se encuentran aquí, porque quizás no tenemos la facilidad de poder comprarlas, ¿ya? Pero sin embargo, por lo menos incluir 2 frutas en la preparación, un poco de fibra, ya en este caso, si ustedes tienen linaza, tienen chía, pueden utilizar otro salvado de trigo, ya, una cucharadita, no vamos a utilizar tampoco que media taza porque es demasiada fibra, ya. Y, por ejemplo, estas moras azules o arándanos también que se pueden utilizar, si no se les hace fácil conseguirlas, o debido al factor socioeconómico se nos hace complicados, podemos utilizar cualquier otro tipo de frutas, por ejemplo, uvas, si no tengo para comprar esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo gratinar? ¿Cómo hacer esta preparación? Se puede colocar en el congelador la fruta que usted vaya a hacer, se la licúa, se puede hacer como un tipo de helado, ¿ya? Esto puede ser en una media tarde o una media mañana, este tipo de preparación, y simplemente adorna. Lo que importa es que en el adulto mayor, todo lo que ve le abre el apetito, porque de nada sirve de que usted haga algo tan nutritivo, pero se vea de un aspecto un poco feo, entonces no va a darle las ganas de consumirlo. Entonces este tipo de preparaciones va a ayudar a que el adulto mayor se le abra el apetito y quiera degustar, quiera ver qué es, le llama la atención o la curiosidad saber de qué está hecho ese plato, ¿ya? Las porciones, bueno, son 4. Lo que va a darnos este plato en mayor cantidad es los carbohidratos. Recordemos, y les repito una vez más, no es específicamente para algún tipo de paciente, es generalizado, ¿ya? Aquí hay otro, por ejemplo, este también es muy bueno, este lo podemos utilizar si tenemos yogur natural, si no hay yogur natural, yogur griego, cualquier yogur que se nos haga fácil, pero recordemos que debe ser con un poco menos de azúcar. Un buen yogur está a base de fermento láctico, ¿ya? Y la fruta. Por ejemplo, usted cuando vaya a comprar un yogur, debe observar en la tabla nutricional que tengan estos 2 alimentos, estos 2 nutrientes, y usted sabe que es un buen yogur. Pero si usted en la tabla nutricional le empieza por espesante, conservante, azúcares añadidos, jarabe de glucosa, usted se va a dar cuenta que tiene un montón de ingredientes y a la final un poco de saborizantes, que lo que está consumiendo no es beneficioso para su salud, ¿ya? Entonces usted debe fijarse bien qué va a comprar, qué va a consumir. Entonces, por ejemplo, este de aquí también es muy bueno. Puedo utilizar guineo, puedo utilizar frutilla, puedo utilizar, qué sé yo, mandarina, kiwis, peras, manzanas. Usted puede variar, ¿ya? Por lo general aquí mezcle 2 tipos de alimentos, o 1, si no se le hace fácil conseguir los 2, 1 por lo menos el guineo, ¿ya? Si no tiene para la barra, no importa, o sea, no es que hay que hacer al pie de la letra. Por ejemplo, uno siempre tiene que ver cómo reemplazar, ¿ya? Por ejemplo, si no hay la barra está compuesta por linaza, por algún tipo de fibra que usted pueda conseguir en su casa, ¿ya? Entonces, con este tipo de fibra, avena, si por último no tiene, ya no tiene ninguno de esos tipos de alimentos, la avena, usted puede ponerla no cocinada, sino que directo, una cucharada de hojuelas, ¿ya? Entonces, eso, usted póngalo ahí y eso es un snack. Se lo come nada más, lo pone en refrigeración y ya sale. Ya, entonces aquí están también en la preparación las cantidades que se utilizan
ya las cantidades de proteínas, lípidos, grasas que va a aportar, y si se dan cuenta es alto en sodio. Tengan cuidado con las personas que son hipertensas, no pueden consumir tanta cantidad de sodio, ¿ya? Vuelvo a repetir, es generalizado. Aquí miren, este plato, por ejemplo, este sándwich, ¿por qué tienen alto sodio? Eso es que también quiero aclarar. Los alimentos que tienen fibra, por lo general, tienen alto contenido en sodio, ¿ya? Por eso es que está muy elevado el sodio. Miren, acá hay otro. Por ejemplo, este sándwich también, pepinillos, hay uno que se llama zucchini, también es muy bueno. La base del pan, por ejemplo, si ustedes se fijan, tiene bastantes cereales, tiene una capa combinada de fibra, más que todo tiene fibra. Ya, recuerden incluir en sus alimentaciones los vegetales, ya cebolla perla, tomates, lechugas, pepinos, pepinillos, también. El pepino tiene alto contenido en agua, ayuda también a la hidratación, ¿ya? Entonces, todo este tipo de alimentos, todo este tipo de platos siempre tiene que ir en mayor cantidades los vegetales. Si ustedes pueden darse cuenta, el pan es elevado, pero tiene bastantes cantidades de vegetales y el queso es poco, no es mucho. Ustedes en los sándwiches o en las tortillas de huevo, ustedes pueden incluir acelga espinaca, algún tipo de, por ejemplo, brócoli con queso. Entonces, tienen que variar, tienen que verla, y también la facilidad que se le hace al paciente de poder deglutir, ¿ya? Si, por ejemplo, un paciente tiene problemas de disfagia, no puede tragar fácilmente, tiene problemas en el esófago, en la garganta, tiene caries, si el paciente tiene llagas en la boca, entonces usted tiene que ver qué consistencia le conviene. Si tiene llagas no le puede dar algo caliente, entonces tiene que ir a base de gelatinas, de coladas, de jugos, de agua, ya, entonces algo fresco. Si tiene caries tampoco le puede hacer masticar algo duro, siempre algo ligero, algo blando. Por lo general dietas blandas o licuados o majados, pero que no tengan que utilizar tanto los dientes para la masticación, ¿ya? Porque todos estos factores, aunque no los creamos, esto ayuda a que el paciente deje de alimentarse, a que el paciente sienta rechazo hacia la comida porque va a decir no me va a doler, no quiero. Entonces uno debe buscar la manera de cómo ayudarles a que se mantengan alimentados y a la vez que no vayan a desnutrirse, porque la clave de la alimentación es no desnutrirse, ¿ya? Este es otro pan. En este, por ejemplo, es un pan tostado. Aquí si pueden visualizar la imagen, hay carbohidratos, grasa. En el caso del chocolate en cuadros hay grasa. Ya también encontramos moras azules, esta es la fruta. Ya aquí hay yogur griego, pero si no tienen yogur griego, pueden utilizar otra base, por ejemplo, queso, algún tipo de lácteo que el paciente se sienta agradado por él, ¿ya? Entonces también puede utilizar frutos secos, por ejemplo, esta es crema de almendras, pero también existe la mantequilla de maní, que también la pueden utilizar siempre y cuando el paciente no sea alérgico, no tenga alergia a este tipo de alimentos, ¿ya? Entonces, si se fijan nuevamente, tiene alto contenido en sodio para el paciente si en el caso es hipertenso, pero es por la fibra, la cantidad de fibra. Ya, también pueden hacerse purés de manzana y en lugar de untarlo con yogur, pueden hacer algún tipo de puré, algún tipo de membrillo, también lo pueden hacer. Por lo general las mermeladas, si ustedes no las quieren comprar, si les parecen muy caras o que contienen demasiados ingredientes artificiales, usted puede simplemente hervir la fruta con un poco de azúcar. Si el paciente es diabético, utiliza stevia y de esa manera usted crea su propia mermelada, ¿ya? No gasta tanto, utiliza la fruta que usted la compra un poco más barata, entonces de esa manera usted también puede alimentarse mejor. Siempre para una alimentación en adulto mayor es necesario la imaginación, la creatividad, ¿ya? Ver cómo llamar la atención para que pueda consumir los alimentos sin preocupación y ver que se los pueda consumir sin que deje nada en el plato. Por ejemplo, aquí hay un cuadro, un menú de almuerzo completo, desayuno, comida, cena y colaciones. Recordemos que el paciente y toda persona debe consumir 5 comidas al día, ¿ya? Por lo general tenemos la costumbre de consumir solo 3, el desayuno, el almuerzo y la merienda. Pero debemos consumir también las medias mañanas y medias tardes, porque si consumimos un desayuno a las 6 de la mañana hasta llegar al almuerzo a las 12 del día, hacemos un ayuno, aunque no lo veamos, mantenemos el cuerpo en ayuno. Entonces necesitamos mantener otro tipo de alimentación,
más que todo en personas diabéticas. No pueden estar sin alimentarse en este transcurso del tiempo tan largo, prolongado, porque tienden a disminuirse los niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, un desayuno con frutas, papaya, yogur, pueden comerse una pieza de huevo ya sea duro o en tortillas, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice 2 tortillas de maíz, bueno, las podemos reemplazar por pan integral, ¿ya? Por pan integral. De comida o de almuerzo se puede consumir sopas de vegetales. Cuando se consuma sopas de verduras, locros, no le incluyan leches ni queso, porque recuerden que las verduras tienen mayor contenido de hierro, porque son las hojas son de color verde oscuro, entonces tienen alto contenido en hierro, y si usted la consume con queso, con leche, con mantequilla, no va a absorber nada, simplemente se está comiendo nada, solo para llenar el estómago. Y lo que queremos es obtener algún tipo de nutriente en esta comida. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, una sopa de verduras con pollo, ¿ya? De esta manera usted va a absorber los vegetales, va a absorber los nutrientes que mantienen los vegetales y a la vez la proteína, ¿ya? Por ejemplo, acá abajo menciona media taza de arroz integral y pescado. Pescado tiene que ser asado, puede ser al horno, ya a la parrilla, pero no, si el paciente tiene alto nivel de colesterol y triglicéridos, no es recomendable comer estofados ni caldos, porque si nos fijamos en los caldos y en los estofados, cuando usted termina de cocinar siempre ve la capita de grasa encima, ¿verdad? Entonces, si va a hacer una dieta baja en grasa, no deben incluirse este tipo de alimentaciones que sean como hervidos, nada de esto. Tiene que ser asado, a la parrilla, al horno. ¿Ya? Por ejemplo, en la cena, lo que se puede hacer, por ejemplo, estos son nombres de los productos que hace Bimbo, pero en la cena lo que podemos hacer quizás puede ser un taco con hoja integral, donde tenga hojas de espinaca, donde tenga lechuga, donde tenga pocos granos, ya en la menestra, granos negros pueden ser, frijoles negros, puede deshilachado de pollo, y que usted vea que ese plato tenga un mayor contenido de vegetales. Siempre que usted vea que el plato tiene un mayor contenido de vegetales, es lo mejor que está consumiendo, ¿ya? La colación, por ejemplo, puede ser una naranja, una pera, una manzana, ¿ya? Siempre se recomiendan frutas en las colaciones, porque de esa manera se va a saber que va a aprovecharse los minerales y las vitaminas que contienen, ¿ya? Los granos enteros también contienen grandes cantidades de fibra. Ya, aquí vamos a ver un menú saludable de 5 días. Ya, por ejemplo, aquí hay un menú de lo que se va a ver más adelante cómo se prepara. Ya, por ejemplo, el día lunes tenemos una crema de verduras con pollo y salteado de verduras. Si usted puede visualizar todo el menú de aquí, de lunes a viernes, usted se va a dar cuenta que en todo el menú va a haber ensaladas, sino va a haber verduras, ya sea en crema, en salteados, pero sin embargo siempre van a haber este tipo de alimentos. Aquí los tengo desglosados. Bueno, por ejemplo, el día lunes hablaba acerca de una crema de verduras. ¿Cómo la podemos hacer? Una dieta, cuando usted vaya a hacer una dieta, usted vaya a un especialista, un nutricionista, siempre tiene que especificarle la cantidad, porque por lo general, siempre, el nutricionista lo que hace es en una base de datos poner la cantidad que necesita usted para saber si está bien cumpliendo las calorías que necesita y el requerimiento de carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, por lo general, usted siempre va a ver en un plan nutricional una taza de tanto, una cucharada de tanto, ¿qué le puedo decir? Un jarro de tanta cosa, usted una cebolla, una pieza de durazno, una pieza de guineo, medio guineo, o puede que le diga al nutricionista, ¿sabe qué? Media taza, un cuarto de taza, arroz. Entonces, todo tiene que ir especificado. Entonces, por eso, en este plan nutricional, por ejemplo, del almuerzo, usted puede ver que aquí, por ejemplo, le dicen para 4 personas. Usted ya sabe que de ese calabacín usted tiene que dividir en 4 pedazos porque usted es una persona, entonces se va a comer la cuarta parte del calabacín. Entonces, todos los alimentos que mantengan en una alimentación deben ir en porciones para no exceder ni tampoco para sentirse en déficit. Ya, por ejemplo, esta crema de verduras también contiene berenjena. Por lo general, la berenjena se la consume asada, con carne, ¿verdad? Pero también se la puede consumir en crema.
¿ya? Por ejemplo, aquí lo que pueden visualizar en la tabla de ingredientes es que lo que se utiliza en mayor cantidad también es el aceite de oliva. Esta es una grasa muy buena y en pacientes que no pueden digerir ni masticar, se recomienda que en los licuados, en las preparaciones, se introduzca una cucharada de aceite de oliva en cada alimentación que vaya a consumir. Por ejemplo, en el almuerzo y en la merienda, que son alimentos salados que por lo general se consumen, ¿ya? Y también la preparación, tiene que ir de la mano la preparación. En todo tipo de dieta, la preparación de cómo usted lo puede hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted está acostumbrado a hervir las verduras media hora, 40 minutos, no se va a aprovechar ningún nutriente. Entonces, por ejemplo, se le dice, ¿sabe qué? Usted hierva el agua primero y después introduzca las verduras, introduzca y déjelas hervir o a vapor, y usted iba a aprovechar los nutrientes, ¿ya? Pero si, por ejemplo, el paciente no puede consumir verduras, porque a veces se las prohíbe, entonces lo que sí se puede hacer es cocinarlas más tiempo, pero para mantener una consistencia de alimentación, al final que no sea tan aguado, tan líquido, ¿ya? Sino que tenga un poco de mayor consistencia en la preparación. Ya, se puede cocinar y recocinar, sí, pero en ese caso, ahora si usted quiere aprovechar y no tiene ninguna falencia, ninguna enfermedad, lo que se recomienda en los vegetales y frutas es que sean consumidos al vapor. Hierva el agua y usted ya tenga cortado, limpio, el brócoli, lo que quiera poner de vegetales. Eso no tiene que salir del agua de color pálido, de otro color al verde que usted lo pone. Eso tiene que salir verde, el brócoli tiene que salir verde. Y no una textura demasiado suave, como que ya prácticamente no está comiendo el brócoli, sino que está comiendo otro tipo de alimento. No, eso tiene que estar un poco duro, ¿ya? De esa manera, usted pone, por ejemplo, hervir el agua. Si usted tiene un sedazo, un cernidero, donde pueda colocar los vegetales encima y tapar y que eso se cocina a baño María, mucho mejor. O al vapor mismo que lo va a cocinar, es mucho mejor. Ya, de 3 minutos no deben pasar la cocción de los vegetales ni verduras, para que usted pueda aprovechar los nutrientes. Ya, aquí también hay otro tipo de dieta, por ejemplo, todos estos están basados en cuatro personas. Aquí están incluidos vegetales, siempre tienen que incluirse los vegetales. Si usted le quiere añadir pepino aquí, le quiere añadir lechuga, puede hacerlo. Ya, ya aquí, por ejemplo, si cocina 3 papas, y aquí ya no va a aumentar el arroz, y aquí ya está el carbohidrato que es la papa, los vegetales, la proteína que en este caso está el huevo y está el atún. Para una porción no es esto, es para 4, entonces un cuarto de lata tienen que comerse, y aquí medio huevo, ¿ya? Entonces, de esta manera se van a equilibrar todos los nutrientes. Ahora, ¿qué pasa? Si el paciente no puede consumir enlatados, ¿ya? Por lo general no se recomiendan enlatados para ningún tipo de paciente, pero quizás no tenemos más y nos toca comer enlatado, entonces comer la cuarta parte para cualquier persona, la cuarta parte de la lata nos corresponde a cualquier tipo de persona, ya, no media lata ni toda la lata de atún, no, porque el atún también tiene alto contenido en sodio. Recordemos que se conserva este alimento y tiene años de duración, entonces tiene alta cantidad de sodio, por eso se conserva el atún también. Entonces evitar consumir enlatados es siempre recomendable. También lo que les quería mencionar es que una persona que tiene hipertensión no puede comer enlatado, es mortal. Entonces ellos pueden reemplazar este tipo de alimento de atún por el atún, el pescado en su origen natural. Ya puede ser a la plancha, cocinar las papas, hacerse una ensalada con la cebolla, tomate, pimiento, si tiene pepino, ponerle pepino, utilizar aceite de oliva para las ensaladas. El aceite de oliva no es para freír, el aceite de oliva se lo consume al crudo. Para poder obtener todos los nutrientes del aceite necesitamos consumirlo al crudo, porque si lo freímos no vamos a obtener los mismos beneficios que los consumimos en ensaladas al crudo. Ya por eso siempre se van a utilizar para hacer, qué sé yo, una ensalada, alguna vinagreta, pero nada al cocinado. Una tortilla, por ejemplo, aquí otra vez se encuentra el atún. Recordemos que aquí menciona que es para una persona, pero no se recomienda una lata para persona, sino que se recomienda un cuarto de lata para las personas. Ya, sal yodada, más que todo sal rosada, no sé si ustedes han escuchado, se les recomienda para las personas que tienden a ser hipertensas o para que se cuiden un poco la salud en este aspecto de no consumir tanta sal, ¿ya?
Entonces también este tipo de sal ayuda a no excederse en este nivel de sodio, ¿ya? Tiene un sabor diferente, pero esa es la propiedad. La propiedad de esa sal es que no se consuma tanto, ya, no se consuma tanto yodo, tanto sodio, no se consuma tanto sodio y de esta manera controlar o regular nuestra presión arterial también. ¿Ya? Aquí también hay un menú del jueves, esto igual queda grabado para que ustedes puedan ver la receta, pero por lo general yo quería enfocarme en que toda la preparación que son de lunes a viernes tienen que tener demasiado contenido de vegetales. Ya debe estar enriquecido con vegetales, con proteínas de origen de carnes blancas, por ejemplo el pescado, el pollo. Carnes rojas les recuerdo que solo es una vez por semana o 2 veces por semana, está muy bien. También se dificulta un poco la digestión de estas carnes. En otros países las carnes siempre van acompañadas por vino tinto, ¿ya? Pero quizás se haga una adicción también al consumidor el vino tinto, entonces por eso, para evitar todo este tipo de inconvenientes es mejor solo consumirlo de vez en cuando, ¿ya? Aquí hay otro tipo de arroz, este es como un tipo de arroz marinero, aquí están las cantidades que se utilizan para las porciones, ¿ya? No deben sobrepasarse. Todo es por porción y se puede comer, si se fijan, se puede comer todo, pero siempre en cantidades. Eso quiero que vean, que no es que me voy a comer un arroz marinero 2 platos, no, o sea, es por porción. Usted lo puede consumir y esta preparación es alta en grasa, ¿ya? Porque este tipo de alimentos tienen grasa, pero sin embargo, si es con un tipo de balance, no pasa nada, usted lo puede consumir. ¿Ya? Aquí también hay un tipo de recomendaciones que me gusta compartir con ustedes. Por ejemplo, si ustedes se fijaron en las dietas, lo que mayor contenido de nutrientes que les digo yo que deben consumir y siempre tiene que estar es el carbohidrato. Siempre usted en su preparación tiene que tener carbohidrato. Sin carbohidrato usted se va a sentir que se desmaya, que se cansa, que le duele la cabeza, porque el cerebro no funciona sin energía. El carbohidrato ayuda a mantener energía, ¿ya? Por eso existen dietas, ¿ya? Por ejemplo, saliéndome un poco del contexto, existen dietas que son bajas en carbohidratos. No sé si han escuchado la dieta keto, que muchas personas la siguen, pero que al fin de cuentas se van a fijar de que les va a traer consecuencias en el cuerpo, porque una dieta equilibrada siempre va a tener mayor cantidad de carbohidratos, va a tener grasas y proteínas, entonces todo debe ir equilibrado. Por ejemplo, un desayuno debe contener lácteos, debe contener vegetales, frutas. En un almuerzo, una merienda, siempre debe consumirse también las frutas. Por lo general, no en jugos la fruta, sino al natural, consumirse una fruta natural, ¿ya? También pueden contener frutos secos en ensaladas, ¿ya? Panes integrales, si no es pan. Claro que aquí se consume el arroz, la pasta, pero siempre se considera el consumo de los productos de origen que contengan fibra. Los quesos siempre se los recomienda bajos en sal, queso ricota, queso mozzarella, ¿ya? Las frutas o el yogur desnatado también es muy importante en este tipo de preparaciones de almuerzos o cenas, ¿ya? Las carnes también son importantes, no hay que descuidarlas, pero siempre deben ser magras, no utilizar la parte grasa de la alimentación. Utilicen el pescado es muy bueno, ¿ya? Da el fósforo, ¿no? Hay personas que se olvidan fácilmente, quizás les falta un poco de fósforo. En el pescado lo pueden ustedes encontrar, ¿no? No es muy caro y no tienen que dirigirse a consumir tabletas o suplementos, sino que lo pueden obtener del mismo alimento. Y no olvidemos el agua, que también es importante para la deshidratación en los adultos mayores, para evitar deshidratarse. ¿Ya? Algunos consejos claves para la alimentación saludable en los adultos mayores. Recuerden que la alimentación debe ser variada, ¿ya? Tiene que tener buena cantidad de proteína buena, huevos, carnes, pescado, pollo, cualquier tipo de cantidad de proteína debe mantenerse. ¿Por qué? Recuerden que el paciente ya en esta edad lo que va a hacer es disminuir la masa magra y aumentar la grasa. Entonces usted no le puede dar un alimento graso, usted tiene que hacer lo posible por quitarle toda la grasa al pollo, al pescado, a la carne. Darle solo lo magro, la parte magra. No olvidemos que en el día se deben ingerir 5 comidas diarias, las 3 principales y las 2 colaciones, desayuno, colación, almuerzo, colación, merienda. Incluir en este tipo de alimentación
alimentos con alto contenido de fibra, cereales, ¿ya? Pasta, pan integrales, legumbres, frutos secos, lácteos, ¿ya? Y frutas y hortalizas. Los platos para condimentarlos siempre deben ser con anís, si son coladas, anís, canela, utilizar ajo en pepa, ajo blanco, aceite de oliva, siempre debe ser este tipo de aceite, y si no se puede, aceite de girasol, ¿ya? Pero no utilicen los aceites para freír, o traten de utilizar los aceites para las ensaladas, comérselos al crudo, ¿ya? Cocinar platos que quizás les guste al adulto mayor, ya sea por alguna preferencia, por su cultura, por su religión, quizás tenga algunos platos específicos que usted sabe que le gusta y son nutritivos, dele, para que de esta manera no pierda el apetito. Ya hay que adaptarse también a algunos casos, como les mencionaba anteriormente, ver si está muy bien la masticación del paciente, si tiene sequedad. Entonces, ver cómo usted le puede dar la alimentación. Siempre alimentos blandos, licuados, líquidos, ligeros, para que simplemente los pueda tragar y no se le haga dificultoso la masticación. No le va a dar algún pan tostado porque se le va a dificultar le puede dar garraspera. Entonces, el momento de triturarlo y de mantener la textura del alimento, usted tiene que ser bien precavido, ¿ya? Por último, si usted ve que el paciente quiere masticar algo, puede darle, por ejemplo, una taza de leche, algún pan, pero que lo remoje y de esa manera se lo pueda comer para que le pase directamente, no que tenga que engalillarse. Porque recuerde que cuando un adulto mayor está comiendo y si medio le pasa algo, ya como que no quiero, deja la alimentación, rechaza el alimento. Entonces eso es lo que no queremos hacer. Ya ofrecer agua o algún té sin azúcar durante las comidas, entre comidas. Ya, por ejemplo, puede tomar gelatina, ya, si se le dificulta comerlo en sólido, lo puede dar en líquido, ambiente, quizás la gelatina, ¿no? Y con un poco más diluida para que no se le vaya a gelificar. ¿Ya? Adaptar alimentos de acuerdo a la enfermedad, como les mencioné, todo este plan alimenticio que hemos visto no es para algún paciente adulto mayor enfermo con alguna hipertensión o diabetes, ¿ya? No, esto es generalizado. Cada caso es diferente y cada caso necesita alimentos prohibidos tiene alimentos prohibidos y alimentos permitidos en la dieta, ¿ya? No olvidemos la actividad física. La actividad física es muy buena, ayuda a mantener ágil el cuerpo, ¿ya? Ayuda también a mantener el funcionamiento de los músculos, ¿ya? Para que no se mantengan entumecidos, ¿ya? De esta manera también el salir un ratito, bueno, ahora se dificulta un poco por la pandemia, pero de esta manera tener un poco de sol ayuda bastante. Y recuerden que se activa la vitamina D, ¿ya? Otra cosa, si ustedes ven que el paciente, recordemos, si no quiere comer nada, si ven que el paciente está dejando todo en el plato, puede recurrir a un profesional, un nutricionista, y que le ayude a ver qué cantidad puede ingerir de algún complemento o suplemento, ¿ya? Se suple la comida, recuerden, un suplemento es cuando no come nada. Usted le debe decir el plato y no come nada. El complemento es cuando comió la mitad del plato y usted necesita complementar con algo, entonces es un complemento que necesita. Y eso es todo por hoy, de acuerdo a la alimentación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Me lo hacen saber. Buenas tardes. Ya. Sí, ayúdeme, por favor. Sí, mientras no sufra de algún tipo de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, diabetes, hipertensión, sirven. Ya. Lo primero que hay que saber es que los hipertensos no pueden consumir nada de enlatados, alimentos bajos en sal. Frutos secos tienen que ser en remojos. Por ejemplo, no puede consumir el maní como una persona sin algún tipo, sin hipertensión lo consume. Tiene que remojar. Por ejemplo, en la noche usted deja remojando el fruto seco. Al día siguiente botas agua y enjuaga y nuevamente deja remojando. Prácticamente son 3 veces que deben jugar el fruto seco para que el paciente recién se lo pueda comer, ¿ya? Entonces también tratar de consumir alimentos bajos en sal. Verificar si usted consume y compra cosas en el mercado, en el supermercado, trate de verificar que los niveles, quizás la sal diga bajo, pero miren la tabla nutricional cuando diga sodio. Eso es lo que le va a perjudicar, el sodio.
Entonces, por ejemplo, los alimentos altos en sodio, aunque en la tabla diga bajo en sal, usted vaya y dirija hacia el sodio. 1.200 miligramos, no, eso está muy alto. Entonces tiene que ver, 1.200 miligramos se consume al día. Y si ese alimento tiene esa cantidad, ya no puede comer nada más, porque prácticamente todos los alimentos contienen sal. Es como un bebé. Ya cuando los bebés están en la etapa de 6 meses, a partir de los 6 meses que pueden consumir alimentos, no se recomienda añadir sal ni azúcar porque los alimentos contienen ya sal o contienen ya azúcar. Entonces, y más que todo aún si la presión se dispara cada vez y cuando quizás uno de estos alimentos está consumiendo, no en exceso, quizás usted le da una alimentación normal, pero le vuelvo a repetir, el sodio está en todo tipo de alimentos. Entonces, quizás se está excediendo en alguno de ellos y por eso tiende a no regularse los niveles de sodio en sangre, en este caso la presión arterial. ¿Ya? No. Por ejemplo, ese paciente, ¿de qué es sexo? ¿Hombre o mujer? Mujer, ya. Ya, hay que verificar primero, según lo que me dice el peso y talla, tiene un bajo peso. Ya, quizás usted lo ve delgado al paciente, la ve delgada al paciente. Ya, entonces está perdiendo demasiada masa muscular. Ya, lo que usted tiene que hacer ahí es complementar la alimentación del paciente. Quizás, no sé si consuma todos los alimentos que usted le brinde o no, no sé si deje alimentos en el plato y ya sepa que debe suplementar o complementar, porque si no hace esto va a seguir disminuyendo el nivel de masa muscular. Ya, por ejemplo, si el paciente tiene y está determinado que tiene diabetes, el paciente debe tener una dieta estricta. Por ejemplo, es una tabla en la cual el nutricionista le explica, pero créame así que por porciones tan diminutas lo que debe consumir, porque no debemos descompensar en los otros macronutrientes ni micronutrientes, pero el carbohidrato es lo clave. Ahora, si es hipertenso, ¿no? En este caso, si tiene las dos cosas, hay que hacer una dieta combinada para que mantenga los niveles de sodio, ¿ya? Porque los niveles de sodio tampoco los podemos disminuir. Después existe un problema entre la bomba de sodio y potasio. Entonces, miren, quizás para una próxima ocasión podemos hacer o les puedo explicar cómo debe tener una alimentación para un diabético o un hipertenso, ¿ya? Porque por lo general veo que estas son las enfermedades que con mayor frecuencia se dan aquí más que todo en el país y ahorita que estamos dialogando con ustedes. Puedo darles una guía alimentaria de la diabetes, de alimentación para diabetes y alimentación para hipertensión. Un día para uno, otro día para otro. Está bien, si quedamos así. Muchas gracias con todos ustedes también por dedicar un poquito de tiempo, informarse. Es muy importante saber de estos temas porque todos en algún momento vamos a llegar a la edad adulta mayor, Dios mediante, claro, y tendremos que saber cómo alimentarnos de la mejor manera. O quizás uno de ustedes tenga el cuidado de sus papás o simplemente para ustedes mismos, ¿no? Entonces, miren, en el chat me dicen qué tema podemos ver la próxima vez que nos reunamos. Y bueno, pues ya, designar qué vamos a ver en la otra clase. Sería para este lunes que viene, no, el próximo lunes, porque tengo que hacer un poco de cosas, entonces ya las tengo organizadas, y para el próximo lunes estaría bien, ¿ya? Yo les avisaría a la hora también. Sí, gracias, pasen bien, cuídense.